el frío llega antes que la oscuridad. A finales de octubre, cuando el sol ya no sube lo suficiente para calentar nada, el aire de Alaska cambia de carácter. No se enfría gradualmente, como en otros lugares. Se endurece, se vuelve denso, quieto, con una calidad particular que los residentes reconocen de inmediato y que los recién llegados tardan días en procesar. Es el tipo de frío que no desaparece al entrar a una habitación. Se queda en la ropa, en el aliento, en el metal de las manijas de las puertas. Alaska es el estado más grande de los Estados Unidos. Más de 1,7 millones de kilómetros cuadrados de montañas, glaciares, tundra, bosques boreales, costas, ríos y llanuras que ninguna fotografía logra abarcar completamente. Limita al este con Canadá, al sur con el Océano Pacífico, al oeste con el Mar de Bering y al norte con el Océano Ártico. Es más ancho que el territorio continental de los Estados Unidos de costa a costa, y sin embargo viven aquí solo 733.000 personas. Eso equivale a la población de una ciudad mediana de los Estados Unidos, distribuida en un territorio 2,5 veces más grande que Texas. Anchorage, la ciudad más grande, concentra casi la mitad de toda la población del estado. El resto vive en ciudades pequeñas, pueblos remotos, aldeas sin conexión por carretera y en lugares donde el vecino más cercano puede estar a más de 30 millas de distancia. La temperatura más baja jamás registrada en Alaska fue de -80 grados Fahrenheit. -62 Celsius, en Prospect Creek, en enero de 1971. En el interior del estado, cerca de Fairbanks, temperaturas de -40 son eventos anuales, no excepciones. En el norte, en el Ártico, el invierno no es una estación, es la condición base del mundo. Y aún así, la gente vive aquí. No accidentalmente, no temporalmente en la mayoría de los casos, sino deliberadamente, con una comprensión clara de lo que esa decisión exige, y una relación con el lugar que las personas de climas más suaves rara vez desarrollan con la tierra donde viven. Esto no es una historia sobre el frío. Es una historia sobre lo que la gente construye dentro de él. Bienvenidos a Hermoso Mundo. Suscríbete para seguir explorando los lugares más increíbles del planeta. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Bienvenidos a Hermoso Mundo. Suscríbete para seguir explorando los lugares más increíbles del planeta. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Alaska no es un solo lugar, es varios mundos compartiendo el mismo nombre. En el sureste, el Panhandle, la franja costera que corre hacia abajo, junto a la Columbia Británica, el clima es marítimo, húmedo, moderado por el océano. Juneau, la capital del estado, recibe más de 1,5 metros de lluvia al año. No está conectada por carretera al resto del estado. Para llegar a la capital de Alaska desde Anchorage, se toma un avión o un ferry.
Hay estados en los que la capital es inaccesible por tierra desde su propia ciudad más grande. En el centro, el interior, la región alrededor de Fairbanks. El clima es continental en su forma más extrema. Los inviernos son largos, oscuros y profundamente fríos. Los veranos son cortos, intensos y sorprendentemente cálidos. Fairbanks puede superar los 90 grados Fahrenheit en julio. El rango de temperatura anual en esta región. La diferencia entre el día más frío y el más cálido del año puede superar los 140 grados Fahrenheit. Ningún lugar en los estados continentales experimenta algo remotamente comparable. En el norte, la pendiente del Ártico, la región al norte de los Montes Brooks, la tierra es tundra plana que se extiende hasta el océano Ártico. El permafrost, suelo permanentemente congelado, yace a pocos centímetros bajo la superficie en la mayoría de esta región. No se pueden cavar cimientos convencionales. No se pueden instalar tuberías de la manera convencional. Hasta los postes de electricidad deben ser instalados de manera diferente, porque el suelo que debería sostenerlos se comporta como algo entre sólido y líquido dependiendo de la estación. La cordillera de Alaska atraviesa el centro del estado de este a oeste. Dentro de ella se encuentra el Denali, antes conocido como McKinley, la montaña más alta de América del Norte, con 6.190 metros sobre el nivel del mar. Vista desde Anchorage en un día despejado, parece imposiblemente grande. Una masa blanca que flota por encima de la línea del horizonte a más de 200 millas de distancia. Los residentes de Anchorage tienen un nombre para los días en que Denali es visible. Lo llaman simplemente el día en que está fuera. Los glaciares cubren aproximadamente 75.000 kilómetros cuadrados del estado. Alrededor del 5% de la superficie total de Alaska. El glaciar Bering, en el sureste, es el mayor de América del Norte. El glaciar Columbia, en el Prince William Sound, ha retrocedido más de 20 kilómetros en las últimas 4 décadas. Los glaciares de Alaska contienen suficiente agua como para elevar el nivel global del mar en metros si se derritieran por completo. Los ríos son las carreteras de la naturaleza en Alaska. El Yukon, el mismo que fluye desde el Yukon canadiense, cruzando todo el estado de este a oeste, es el tercer río más largo de los Estados Unidos. En invierno se congela lo suficientemente sólido como para conducir camiones sobre él. En primavera, cuando el hielo se rompe, el sonido puede escucharse a millas de distancia. Un crujido profundo, largo, que resuena a través de la cuenca como algo vivo despertando. La luz define Alaska tanto como la temperatura. En Barrow, ahora llamada Utqiagvik, la ciudad más septentrional de los Estados Unidos, el sol no sale en absoluto durante 65 días en el invierno. En el verano no se pone durante 82 días consecutivos. En Anchorage, el día más corto del año tiene menos de 5 horas y media de luz solar. El día más largo tiene más de 19. Esta variación no es solo astronómica, es fisiológica, psicológica y profundamente
estructurante de cómo las personas organizan sus vidas. Mary Shaginoff Stewart se levanta a las 5 de la mañana en su casa en Nenana, un pequeño pueblo sobre el río Tanana, a unos 50 millas al suroeste de Fairbanks. Afuera hay -30 grados Fahrenheit. La primera cosa que hace no es encender el café, es revisar la estufa de leña. La estufa es el corazón del invierno en muchos hogares del interior de Alaska. La leña que la alimenta fue cortada, partida y apilada el verano anterior. Una tarea que comienza en mayo y puede continuar hasta septiembre, dependiendo de cuánto quede del año anterior. Un hogar en el interior puede quemar varios cordones de leña en un invierno. Un cordón, una pila de 1,2 por 1,2 por 2,4 metros, pesa aproximadamente 2 toneladas métricas de madera seca. Esto no es calefacción suplementaria, es la calefacción. Mary es de ascendencia Athabascan, uno de los grupos indígenas que ha vivido en el interior de Alaska durante al menos 10.000 años. Trabaja como defensora de los derechos de los nativos de Alaska, viajando cuando el trabajo lo requiere. A Anchorage, a Juneau, ocasionalmente a Washington, D.C., y regresando a Nenana cuando puede. La casa donde creció todavía está en el pueblo. Su madre todavía vive en ella. En la mesa de Mary esta mañana hay avena con arándanos rojos que ella misma recolectó en agosto en la tundra fuera del pueblo. Los arándanos rojos, llamados en inglés lingonberries o lowbush cranberries, crecen casi a ras del suelo en la tundra abierta, pequeños y ácidos y extraordinariamente ricos en antioxidantes. Se congelan bien directamente en la planta, lo que significa que a veces se pueden recolectar incluso después de la primera nevada, simplemente raspando la nieve suave a un lado. La cosecha de bayas en agosto es uno de los rituales de la temporada que muy poca gente salta. Las bayas se guardan en el congelador y duran todo el invierno. El congelador, en muchas casas de Alaska, no es un electrodoméstico de cocina. Es una habitación. Los cazadores que cobran alces, el alce Alaska puede pesar más de 600 kilogramos, produciendo más de 200 kilogramos de carne utilizable. Necesitan espacio para procesar y almacenar suficiente carne para alimentar a una familia durante meses. En las aldeas remotas, sin acceso por carretera, la cacería exitosa en el otoño no es una actividad recreativa, es planificación de alimentos para el invierno. Los niños en Nenana van a la escuela el mismo día que los niños en cualquier lugar de los Estados Unidos. Con una diferencia. Cuando la temperatura baja de -50 Fahrenheit, la escuela se cancela. No porque el edificio no pueda calentarse, sino porque esperar el autobús escolar a esa temperatura durante más de unos pocos minutos puede causar congelación de la piel expuesta en menos de 10 minutos. Después de la escuela, en los meses de invierno, los niños en muchas partes de Alaska pasan tiempo en pistas de patinaje, sobre hielo locales, en rutas de trineos, o simplemente en el espacio detrás de la casa, donde la nieve se ha acumulado suficientemente profunda para construir en ella. Los videojuegos son populares. El invierno hace que el interior sea más atractivo, pero los niños de Alaska tienden a tener un nivel de comodidad con el frío que los niños de climas más cálidos
simplemente no desarrollan. Un niño de 8 años en Fairbanks que juega afuera a -15 grados está vestido apropiadamente y no piensa mucho en ello. Los mayores recuerdan Alaska antes del oleoducto Trans-Alaska, construido entre 1974 y 1977, que cambió la economía del estado de maneras que todavía se sienten. Recuerdan cuando Anchorage era más pequeña, cuando ciertos pueblos tenían más gente, cuando la pesca en el río era más abundante de lo que es ahora. El oleoducto trajo dinero y también trajo personas, precios y una velocidad de cambio que muchas comunidades indígenas encontraron difícil de absorber. Lo que gana la gente aquí: pesca comercial en las temporadas de salmón, que corren de mayo a septiembre a lo largo de las costas y ríos. Trabajos en la industria petrolera, principalmente en la pendiente del norte. Turnos de 2 semanas en Prudhoe Bay o campos relacionados, seguidos de 2 semanas en casa. Trabajos del gobierno estatal y federal, que representan una parte desproporcionadamente grande del empleo en Alaska en comparación con otros estados. Guías de turismo y pesca deportiva en verano. Transporte aéreo. Alaska tiene más pilotos per cápita que cualquier otro estado, porque el avión hace lo que la carretera no puede. Y en muchas comunidades rurales, la economía de subsistencia, caza, pesca, recolección, que no aparece en las estadísticas del PIB, pero que alimenta a las familias de manera real y continua. El invierno más duro no es necesariamente el más frío, es el más largo. Febrero en Fairbanks, cuando la temperatura ha sido negativa durante meses, cuando la nieve en el suelo tiene 1 metro de profundidad, cuando el día todavía tiene menos de 10 horas de luz, tiene una cualidad particular de pesadez. Las personas que han vivido aquí toda su vida conocen este mes. Tienen estrategias para él, proyectos que fueron dejados deliberadamente para febrero, viajes planeados hacia Anchorage o fuera del estado, festivales diseñados específicamente para dar a la comunidad algo hacia lo cual orientarse. El Festival de Invierno del Ártico en Fairbanks, con esculturas de hielo, carreras de trineos de perros y celebraciones diseñadas para afirmar que vivir aquí en este mes es una elección que todavía vale la pena hacer. Existe precisamente por esta razón. Alaska es el estado más subsidiado de los Estados Unidos per cápita y también uno de los únicos estados que paga a sus residentes simplemente por vivir allí. El Fondo Permanente de Alaska, creado en 1976 con ingresos del petróleo, distribuye un dividendo anual a cada residente que ha vivido en el estado durante al menos un año calendario completo. El monto varía año a año según el rendimiento del fondo. En algunos años ha sido de más de $2,000 por persona. Una familia de 4 personas puede recibir más de $8,000 al año simplemente por residir en Alaska. El fondo fue diseñado para convertir la riqueza temporal del petróleo en beneficio permanente para los residentes. Es un experimento en lo que los economistas llaman renta básica. Dinero dado sin condiciones. Y Alaska lo ha estado ejecutando durante casi 50 años. El debate sobre si mantenerlo, expandirlo o usarlo para financiar servicios del gobierno, en lugar de pagos individuales,
es uno de los más constantes en la política de Alaska. El petróleo que creó ese fondo está disminuyendo. La producción en la pendiente del norte alcanzó su pico en 1988 con aproximadamente 2 millones de barriles por día. Hoy produce menos de un tercio de eso. El oleoducto Trans-Alaska requiere un volumen mínimo de flujo para operar con seguridad. El petróleo necesita moverse lo suficientemente rápido para mantener la temperatura y prevenir que la cera se solidifique en las tuberías. A medida que la producción disminuye, ese umbral mínimo se convierte en una preocupación práctica. Hay ingenieros que estudian cuándo el oleoducto ya no podrá operar de manera segura con el volumen que actualmente fluye a través de él, lo que reemplaza al petróleo en la economía de Alaska. No está completamente claro. El turismo ha crecido. Alaska recibe más de 2 millones de turistas al año, muchos de ellos en cruceros que tocan los puertos del sureste. Ese turismo genera ingresos, pero también crea sus propias fricciones. Comunidades costeras que se llenan de visitantes durante 3 meses y están casi vacías los 9 restantes. Una economía estacional que hace difícil mantener el empleo permanente. Y debates sobre cuánto turismo puede absorber un lugar antes de que la razón por la que la gente viene, el silencio, el espacio, la vida silvestre sin perturbaciones, comience a degradarse. La pesca es otra historia con tensiones propias. Alaska produce alrededor del 60% de los mariscos salvajes capturados en los Estados Unidos. Las flotas de salmón que operan en el Golfo de Alaska, en el Mar de Bering y en los ríos del interior son una industria de miles de millones de dólares. Pero las poblaciones de salmón son sensibles a la temperatura del agua, a los patrones de corriente oceánica y a condiciones que están cambiando en formas que los científicos están monitoreando de cerca. Los pescadores que han trabajado los mismos ríos durante generaciones notan diferencias en los retornos, en el calendario, en el tamaño de los peces. Algunos años son buenos, otros no. Para las comunidades indígenas de Alaska, que incluyen Yupik, Inupiat, Athabascan, Tlingit, Haida, Tsimshian, Aleut y otros grupos, la tensión más persistente no es económica, sino cultural. La Ley de Reclamaciones de Tierras Nativas de Alaska, de 1971, extinguió la mayoría de los reclamos de tierra nativos, a cambio de 44 millones de acres y casi $1 billón, pagados a través de corporaciones nativas recién creadas. El acuerdo resolvió un conflicto legal, pero creó un sistema en el que la tierra y los recursos culturales están administrados a través de estructuras corporativas. Una superposición de valores del mercado sobre sistemas de relación con la tierra que tenían miles de años de antigüedad. Las aldeas remotas que dependen de la caza y la pesca de subsistencia enfrentan costos de vida que son difíciles de sostener cuando los ingresos son limitados y todo lo que no se puede cazar o pescar debe ser traído en avión. Una bolsa de leche en una aldea rural de Alaska puede costar $8. Una bolsa de papas puede costar 15. Los costos de combustible, para calefacción, para los generadores que proporcionan electricidad, para los aviones que conectan a las aldeas con el mundo exterior, son permanentemente altos y volátiles. La pregunta de si quedarse o irse es una que cada generación
responde de manera diferente en las comunidades remotas de Alaska. Los jóvenes que se van para ir a la universidad o buscar trabajo en Anchorage o fuera del estado a veces regresan. Muchos no lo hacen. Las aldeas que tenían 100 personas hace 30 años pueden tener 60 ahora. Ese proceso, lento, sin dramatismo, impulsado por decisiones individuales más que por ninguna política singular. Es uno de los cambios más significativos que ocurren en la Alaska rural y uno de los menos visibles desde el exterior.